al Señor en este nuevo año que se avecina, debemos, así como un bebé crece, nosotros también crecer. Y ese crecimiento viene sobre el conocimiento de Dios. A veces, y sin duda alguna, esto no sucede en esta iglesia, pero en otras iglesias, en las iglesias de vuestros vecinos, pasamos el crecimiento en el conocimiento de Dios sobre lo que la Biblia dice. Espero que puedan acompañarme en el pensamiento cardinal, porque si no, tal vez alguno podría equivocarse en lo que estoy queriendo decir. Porque el conocimiento de Dios está expuesto aquí. Sin embargo, el conocimiento de Dios es conocer no sobre, sino conocer a la persona que describe esto. Yo puedo ser buen conocedor de las Escrituras, saber dónde los versículos se encuentran, tener en mi memoria una serie de versículos. Sin embargo, no estoy necesariamente creciendo en el conocimiento de Dios. Porque ese conocimiento del Señor, sí, por supuesto, estará centrado en la Escritura. No puede esquivarse de otra forma, pero es conocer a la persona que está reflejada en este lugar. Por eso puede ser de que tal vez si tú llevas 7 años, o 15 años, o 2 meses, puedas los 3 estar en la misma etapa del conocimiento del Señor. Con la única diferencia de que algunos tenemos varios versículos grabados porque llevamos muchos años en la iglesia o porque conocemos algunas cosas que se dicen aquí. Sin embargo, en mi conocimiento de Dios se ha parecido a la persona que hace poco tiempo llegó al conocimiento de Jesús. Si tú quieres tener una vida que sea agradable en todo al Señor, si ese es tu deseo en este nuevo año, para que el Señor pueda decir, yes, this is mine. Este sí es mi hijo. Recuerda no solamente conocer lo que dice, sino conocerlo a Él a través de lo que dice. Y para eso no puede haber otro camino. No puede haber otro camino que el que le hables, el que lo escuches y que lo compartas. No puede haber. Si tú no haces uno de esos pilares, si no practicas uno de esos pilares, no estás conociéndolo a Dios. Solamente quieres conocerlo aquí, pero la integración de tu vida, que es lo que Dios valora, se ha quedado corto en ello. Si tú quieres agradarlo a Dios en todo, tener una vida que le dé satisfacción a Dios por quien eres como su hijo, crece en el conocimiento de Dios, de su palabra, de su persona. Segundo, mencionaba el versículo en la primera parte, que es dar fruto en toda buena obra. Predicaba en la iglesia donde era pastor en ese entonces, en Berrien Springs, Michigan. Ese sábado había predicado sobre la justificación por la fe. Durante la semana fui a visitar a un anciano, un diácono de la iglesia. Tuvimos un hermoso momento juntos, realizamos un culto familiar para modelar, ya que la familia había decidido semanas atrás de establecerlo, así que fui junto con ellos para modelarlo, un culto familiar, de tal manera que tuvieran una idea de cómo era o qué se podía hacer, cuán práctico pudiera ser. Y al terminar la visita, este hermano fiel, dedicado, consagrado en la iglesia, con funciones importantes en la misma, vino con su servidor hasta el carro, y cuando estaba por subir al carro me hizo esta pregunta: pastor, yo nací en la iglesia, me quedó claro lo que usted expresó acerca de lo que el apóstol Pablo habla sobre la justificación por la fe, pero hay una pregunta que no sé cómo responder. Y la pregunta de él fue muy sencilla, pero me hizo pensar bastante. Tuve que pensar bastante. Pastor, ¿qué diferencia hay si las obras vienen antes o después?
igual tienen que venir. Como fue tan directa la pregunta, me quedé un poquito en el aire. Y él entonces me hizo recordar el mensaje que había mencionado el sábado, que aquella persona que llega a Jesús no le es medida a obras, sino que llega como es. Y así como es, Jesús le da la justificación. No hace falta ninguna obra, no hay ninguna obra que yo haga para ganarme el favor de Dios, porque Dios no necesita mi favor, Él ya lo ganó, mi favor en la sangre de Jesús. De manera que no hay nada que yo pueda hacer para ganarme el favor de Dios, ni tampoco algo que deje de hacer que Dios me deje de amar, porque Él ama en forma completa siempre. Pastor, si es cierto eso de la Escritura, sin embargo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene a Cristo vivirá una vida noble. Si eso sucede, refiriéndose a lo que acabo de leer de Colosenses, evidentemente las obras ocupan un lugar. Si no es para la salvación, sino como resultado de la salvación, ¿qué diferencia hay? Si las obras de todas maneras forman parte del paquete. Esa pregunta me quedó dando vuelta en la mente. Ni recuerdo lo que le dije de respuesta. Debe haber sido una de esas respuestas. No, vuestro pastor cada vez que da una respuesta la da bien, pero por lo menos en ese momento creo que debe haber dado una vuelta diciendo un montón de cosas sin saber qué dije, para tratar de convencer a alguien y decir, no sé lo que dijo el pastor, pero debe haber sido claro para su mente, así que creo lo que le haya mencionado. Por lo menos no quedó grabado en mi mente que es lo que yo le dije. Me quedé pensando y dije, es cierto. No es para la salvación, sino porque fue salvo. Quiero mostrar al mundo que fue salvado. Por eso que quiero demostrarles una vida noble, una vida que, como dice el apóstol Pablo justamente aquí, que da frutos en toda buena obra, no en la mayoría de las obras. No aquellas que me son fáciles, sino en toda clase de obra. Pero ¿cuál es la diferencia? Permítanme compartirles a ustedes en los minutos que ya no quedan, porque todo esto es la introducción del mensaje. Me dijeron que como este es el sábado cercano a Navidad, nos íbamos a quedar aquí hasta el concierto, entiendo, ¿no es cierto? Y que ustedes ya habían sido notificados de eso. 3 simples, claras, rápidas diferencias entre saber si mis obras vienen sin que yo me dé cuenta para ganar el favor de Dios, o si vienen como resultado de la salvación que conseguí de Dios. Antes de ello, cuando uno nace, nuestras células del cerebro, hasta el nombre se me fue, las neuronas, ¿para qué los médicos hacen tan difícil? Un nombre para todo, ¿no es cierto? Las neuronas están todas separadas, no hay ninguna conexión. La repetición de hechos, llamados hábitos, establecen puntos de acercamiento entre las neuronas, aunque nunca están conectadas, de tal manera que necesitan menos descarga eléctrica para mandarse mensajes el uno para con el otro. Por eso es que cuando me subo a una bicicleta no tengo que estar pensando cómo lo hago, ya los mensajes circulan y ando en bicicleta. No la primera vez, ni la segunda, ni la cuarta, ni la décima. Sobre este tema, ¿por qué entonces la conexión del cerebro? Es porque si tú vienes de la tradición que ha enseñado obras, sacrificios, penitencias para ganar el favor de Dios, y has escuchado en la Escritura que no, eso no es necesariamente lo que Dios espera de ti. Dios espera que le des tu corazón y Él hace el cambio en ti. Tú
tú y yo, sin duda alguna, en ese momento lo entendemos, queda claro, se hacen nuevas conexiones, pero a las 2 semanas